fue en el mes de agosto del año de 1950. Más o menos por el mes de junio o de julio, una carta del Tecnológico llegó a manos de mi jefe, don Mariano, el licenciado doctor don Mariano Alcocer, precisamente padre de uno de los diputados o de los dirigentes priistas de más actualidad en el presente, en el que se le solicitaba se sirviera designar a alguien que pudiera estar interesado en venir a dar clases en el Tecnológico y que él supiera que tenía capacidad para hacerlo. Don Mariano me avisó, me dijo: recomiéndame a uno de tus amigos. Yo trabajaba para él. Le dije: me recomiendo yo, estoy interesado. Él me dice, recuerdo muy bien, dice: tú te recomiendas, pero yo no te recomiendo que vayas a Monterrey. En Monterrey saben echar el anzuelo y pescan, pero una vez que te pescan, ¿verdad?, ya no te sueltas, y puede ser que hagas carrera, puede ser que no la hagas, nadie te lo puede asegurar. De manera es que, en cambio, aquí tienes segura una carrera. Yo estoy próximo a salir, tú serás el director seguramente siguiente del Departamento de Estudios Económicos en el Banco de Comercio, y tienes tu futuro asegurado. Es absurdo que pretendas emprender una aventura como es esa. Sin embargo, por razones personales muy íntimas, ¿verdad?, yo tomé la decisión de responder a esa solicitud y ofrecerme como candidato a profesor que ellos también estaban solicitando. ¿Ya existía la carrera de economía? No existía la carrera de economía, solamente se daban cursos de economía a contadores y a algunas algunas carreras de ingeniería que recibían cursos de economía nada más, cursos generales de economía. ¿Y en qué año se fundó el Departamento de Economía? El Departamento de Economía se ha de haber fundado alrededor de 1900, quizás 58, 59, por ahí, más o menos. ¿Y qué compañeros, colegas iniciaron aquella también aventura de formar un Departamento de Economía en esta institución? Bueno, el Departamento de Economía ya existía, pero era un departamento que no tenía carrera. Solamente era de servicio. ¿Y quiénes trabajaban en ese? Mi jefe originalmente aquí en Monterrey fue don Rafael Alonso y Prieto. Fue él, y junto con el rector, que en aquel tiempo apenas había iniciado sus actividades como rector del Tecnológico, el ingeniero Bravo Aguja. Ambos me entrevistaron y me contrataron en la Ciudad de México. Fueron a verme respondiendo a mi solicitud, me entrevistaron allá en México y me dijeron: pues véngase, estése por un tiempo con nosotros, y si le gusta se queda, y si no le gusta, ¿verdad?, pues es quien toma la decisión. Muy bien. Vine porque mi esposa no era partidaria de permanecer en Monterrey, pero después ella fue la que insistió en quedarnos en Monterrey, y aquí me tiene. Muy bien, muy bien, muy bien. Y después de ese inicio como profesor de planta en 1950,
Después llegó a ser director del departamento. Sí, afortunadamente. Siempre fui un amante de la clase, lo que puede decirse una vocación por la enseñanza. De manera que siempre me sentí satisfecho, disfrutaba dando clase. Y realmente, se lo digo con toda sinceridad, no tenía aspiraciones por ocupar un puesto administrativo como director de un departamento o alguna cosa que se le pareciera. Sin embargo, el doctor Berni, que fue el director del departamento antes que yo lo fuera, por alguna razón personal o por que cumplía ya con su contrato, él se salió del tecnológico y dejó la vacante. Hubo una elección, obtuve una mayoría de votos, se me pidió mi aquiescencia y decidí probar fortuna como director del Departamento de Economía, como director del departamento. Es decir, con poco contacto con los alumnos y un contacto directo y relacionado con el profesorado. Que en realidad sí me interesaba, ¿verdad? Por considerar que como director de departamento tenía más oportunidad de influir vía profesorado sobre la prosperidad, el desarrollo de la carrera de economista, que para ese tiempo, es decir, para el tiempo que tomé la dirección del departamento, ya se había convertido no solamente en departamento de servicios, sino que se había implementado la carrera de economista. Sí, para ese tiempo. Sí, ya había carrera de economía. Había carrera de economía. Muy bien. Sí, fue director incluso no solo por un periodo. No, fui director por 2 periodos sucesivos, ¿verdad? Y aún y cuando en las elecciones para un tercer periodo fui nominado todavía, ¿verdad? Las autoridades se decidieron por otra persona distinta. Muy bien. La democracia. La democracia, sí. Muy bien. Maestro, yo creo que usted fue una de las personas que como profesor y tal vez como director de departamento tuvo oportunidad de tratar a don Eugenio Garza. ¿Nos podría platicar con qué motivo, cuál fue la razón de esa proximidad que hubo y qué recuerdos guarda de aquella relación? Pues es incuestionable uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi vida, ¿verdad? Lo conocí porque desde que llegué yo al tecnológico no recuerdo un día en que don Eugenio no haya venido al tecnológico. Le gustaba pasearse por los pasillos del tecnológico, examinaba un ladrillo flojo, un vidrio roto, alguna cosa, sacaba su libretita, apuntaba, ¿verdad? Y al otro día ya estaba hecha la reparación. Creo que don Eugenio puso, después de ser
como usted lo sabe, fundador de muchas empresas de gran importancia social, económica y política, pues sobre todo el fundador de una institución educativa que a mi modo de ver, por la dedicación que le puso en su fundación y en sus cimientos, ¿verdad?, garantizó un desarrollo por siempre ilimitado del tecnológico. Más que eso simplemente quiere decir, ¿verdad?, que como toda planta o todo ser vivo que nace en las condiciones adecuadas, el tecnológico nació, creció, se desarrolló y seguirá desarrollando. Espero que mientras exista pues nuestra cultura, nuestra civilización. ¿Y con motivo de qué fue esa relación tan directa o estrecha con don Eugenio? Fue debido nació por un acontecimiento que aparentemente era muy negativo. Sucedió que, siendo director del Departamento de Economía, el doctor Berni invitó a un economista de cierta fama nacional, pero cuyo nombre no puedo recordar, a venir al tecnológico a dar una o dos pláticas. Por diversas circunstancias esa persona no pudo hacerlo, envió un sustituto y el sustituto despotricó contra la iniciativa privada de Monterrey en una sesión de carácter público. Naturalmente esto disgustó mucho a don Eugenio, porque aparecieron las críticas de este señor en cuestión a 8 columnas en los periódicos de Monterrey. Naturalmente don Eugenio, muy disgustado, habló con el rector en aquel entonces, don Fernando García Roel. Don Fernando García Roel habló con el director del Departamento de Economía, que en aquel tiempo era don Rafael Alonso Prieto, y nos comunicó, ¿verdad? Es decir, trató de averiguar quién había sido el que había invitado a ese señor a dar una conferencia, si indiscutiblemente se trataba de una persona que manifestaba desde ya, ¿verdad?, su aversión a la iniciativa privada de Monterrey. Para averiguarlo, nos citaron a Berni y a su servidor a hablar con don Eugenio frente al rector, en la rectoría, precisamente. Un día, no recuerdo exactamente, al llegar a mi oficina, me encontré con una tarjetita en que se me citaba que en cuanto llegara me hiciera presente en la rectoría. Yo imaginé de inmediato que algo grave pasaba.
¿verdad? Y recordando las palabras del invitado, me supuse que se trataba de ese asunto y no me equivocaba. En efecto, estaba don Eugenio profundamente disgustado. Tenía en la mesa de juntas del señor rector periódicos desplegados con la noticia, en el cual se decía, como le había ya advertido en 8 columnas, que en el tecnológico, un invitado del tecnológico había injuriado a la iniciativa privada de Monterrey. Entonces don Eugenio nos preguntaba, ¿verdad?, que nosotros sabíamos, sobre todo los directivos, para aquel entonces me parece que yo ya era director del departamento, mientras que Bernie seguía como director de carrera. Que el tecnológico dependía mucho de la iniciativa privada, dependía mucho de su ayuda, que sin la ayuda de la iniciativa privada el tecnológico no existiría. Que cómo explicábamos nosotros esa contradicción, si sabíamos o deberíamos de saber a quiénes invitábamos. Yo naturalmente guardé silencio, ¿verdad?, pues esperando que quien había invitado al susodicho profesor pues era Bernie, que hablara. Y en efecto Bernie dio una explicación en parte corroborada por el director de la división, que en aquel tiempo era Alonso Inquieto. No. Rodolfo Montemayor. Rodolfo Montemayor Quintanilla. Rodolfo Montemayor Quintanilla. Entonces, tanto Bernie como Rodolfo Montemayor me duele decirlo, pero se negaron a aceptar culpabilidad, consideraron que lo que se había dicho en esas conferencias no había sido tan grave como aparecía en el periódico, que lo que pasaba era que era amarillismo del periódico, que había exagerado. Un momento dado, que ya frente a mi silencio, porque pues yo no había intervenido de modo alguno en la invitación y en la organización de ese ciclo de conferencias, se me preguntó acerca de que yo qué opinaba al respecto, si se había herido verdaderamente en forma tan grave a la iniciativa privada de Monterrey, a la empresa privada de Monterrey, o no. Mi respuesta fue por la afirmativa, en el sentido que efectivamente se habían dicho cosas graves en contra de la empresa privada de Monterrey, pero que yo consideraba, me atreví a decirlo frente a don Eugenio, que no creía que la manera de hacer frente a ese problema era prohibir o cerrar las puertas
ciertos invitados a Monterrey, que debería tener abiertas sus puertas para todas las corrientes de opinión, y que para eso pues había muchos otros profesores y muchas otras gentes pensantes que podrían contratarse, ¿verdad?, para que vinieran y contrarrestaran esas opiniones adversas, para que a través de la discusión surgiera la verdad. Que yo creía que ese era el camino y no la represión. En esos momentos don Eugenio se dirigió directamente a mí. Me dice: me supongo que usted tendrá alguna idea de cómo podríamos complementar o suplementar algo semejante a lo que usted afirma. ¿Cómo le podríamos hacer? Y mi sugerencia pues es que me permitiera y que lo pusiera por escrito. Yo le pedí una semana para ponerle por escrito mis ideas al respecto, y en efecto a los 3 o 4 días le presenté una carta pues en la que le sugería que la Universidad de Chicago, por ejemplo, en los Estados Unidos, había gente muy preparada para hablar sobre cuestiones de ideología, de política económica, que en México también existían personas capaces, de tal manera que simplemente balanceáramos la posibilidad de una discusión, ¿verdad?, con gente que pensara de manera diferente y pudiera equilibrar o contrarrestar las opiniones. Le pareció que a don Eugenio le pareció bien la idea. Me dijo que le sugiriera a qué personas invitar, y pues rápidamente implementó, ¿verdad?, porque lo necesario para que se pudiera hacer eso, porque días después, a los pocos días después, recibí una comunicación de don Fernando García Roel, que era el rector, comunicándome la existencia de un fondo recurrente de 50,000 pesos anuales para ese propósito, de invitar a gente valiosa en el campo que complementara la enseñanza y sobre todo que hablara de cuestiones ideológicas. Eso al mismo tiempo pues me obligó a con cierta frecuencia a hablar con don Eugenio para manifestarle cómo se había implementado la sugerencia y la aceptación de esa sugerencia había hecho, ¿verdad? Y pues esa es la historia de mi conocimiento de don Eugenio y de las relaciones más o menos estrechas, porque a partir de entonces con cierta frecuencia me mandaba una notita o hablaba con su servidor. Muy bien. ¿Cómo era don Eugenio en su personalidad, en su trato? Al verlo, ¿verdad?, uno pensaría que era una persona muy introvertida, porque rara vez lo sorprendía yo hablando con alguien, ¿verdad? Él solitariamente se paseaba por los pasillos del Tecnológico, pero
en realidad era solamente apariencia. Ya cuando trababa uno relaciones con él, ¿verdad? Era una persona solamente asequible, te dejaba hablar, te estimulaba para que hablaras, ¿verdad? Y te abría realmente un canal para una comunicación más estrecha. Por otro lado, pues además de que permitía esa comunicación, la canalizaba en el sentido que a él le interesaba más, porque todo lo tamizaba a través del beneficio o del perjuicio al Tecnológico de Monterrey. Lo cual me indicó desde el principio mío, ¿verdad?, el gran cariño que tuvo por la institución educativa, que era como su dedo chiquito. Más que la cervecería, más que tantas otras empresas que él fundó, ¿verdad?, se sentía orgulloso del Tecnológico. Y yo tuve pues la fortuna de venir a Monterrey cuando apenas tenía 4 o 5 años de fundado, de establecido el Tecnológico. Comenzó en forma sumamente modesta. Solamente había un edificio no completo, pero no sé por qué razón todo el mundo hablaba del Tecnológico. Creo que después, posteriormente, lo he comprendido, simplemente porque don Eugenio, cada vez que fundaba algo, no lo soltaba hasta que no dejara la simiente bien fecundada, bien regada, que permitiera su crecimiento, que permitiera su florecimiento. Y mientras más pasara el tiempo, tanto más se afianzaba la posibilidad de su autodesarrollo. Muy bien. Le había advertido hace unos momentos cómo tomé contacto con don Eugenio Garzazada, y fue para mí tan impresionante el encuentro que no podía quitarlo de mi mente, y solamente pude hacerlo hasta que no escribí un pequeño opúsculo en que narro con lujo de detalles el cómo respondió don Eugenio frente a un determinado problema que lo había indignado tanto. No regañó simplemente, sino que buscaba sobre todo el origen del problema y cómo solucionarlo. A tal grado fue la impresión que recibí que solamente me libré de estar pensando continuamente en lo mismo al escribirlo, cosa que hice en un pequeño opúsculo que titulé Un testimonio histórico del fundador del Tecnológico a los 50 años de su hazaña. Este librito, pues por diferentes circunstancias, sobre todo por el origen de su financiamiento, fue una edición privada. Quien me financió y a quien le correspondieron la edición publicada, que fue una edición pequeña de solamente 200 ejemplares,
fue don Eugenio Garza Lagüera. Yo no sé qué hizo él con la edición, porque la recibió íntegra, excepto unos 10 o 15 ejemplares que me quedaron, que quedaron para mí. Claro. Pero ahí está el recuerdo de don Eugenio. Sí, pero aquí está el recuerdo vivo de don Eugenio, porque aquí precisamente demuestro, incluyendo no solamente, es decir, poniendo como testimonio correspondencia que poseo de don Eugenio, ¿verdad? Sino diferentes testimonios completamente verídicos en que estoy demostrando cómo un problema enojoso, ¿verdad?, al final de cuentas resultó benéfico para la institución, porque él implementó mediante una ayuda, pues no sé cuál será la fuente, ¿verdad? Pues seguramente la misma empresa privada, pero canalizó recursos por el camino, por el canal adecuado, precisamente para que el Departamento de Economía pudiera invitar gente preparada en ideología económica, ideología política, ¿verdad? Y introdujeran el tecnológico, cuando menos en la enseñanza de la carrera de economía, la posibilidad de estudiar la materia, los cursos, no solamente desde el punto de vista abstracto, teórico, sino en sus aplicaciones a la economía y a la política económica de México. Muy bien. Licenciado, en esta estancia, en esta larga estancia en el Tecnológico de Monterrey, ¿cuál es su visión de este desarrollo, de este crecimiento? Sí, cómo no, licenciado. Por alguna razón, y creo que ya lo he citado, lo que don Eugenio sembraba, aparentemente ponía todas las condiciones necesarias para su desarrollo. No conozco al menos ninguna obra que haya sido iniciada por don Eugenio que no haya prosperado, que no haya germinado bien, que no se haya desarrollado y siga desarrollándose. Parece como si tuviera el tecnológico en sí mismo su germen de desarrollo. Que pase lo que pase, el tecnológico seguirá creciendo. Seguirá creciendo, seguirá desarrollándose porque tiene en sí la semilla del desarrollo y del crecimiento. Es indudable que uno puede pensar en que la selección que se hace de su profesorado, el establecimiento de profesores de tiempo completo, ciertas características que particularizan al tecnológico pudieran explicar, pero eso no sería más que otra forma de decir que se implementó desde el principio de tal manera que asegurara el crecimiento por sí mismo, futuro por sí mismo. Y de alguna manera eso es lo que ha hecho al TEC grande. De alguna manera creo que eso es lo que ha hecho grande. Es decir,
no me atrevo a decir el término, pero parece que se acostumbra que muy a nuestro pesar, ¿verdad? El tecnológico seguirá creciendo y seguirá haciéndose grande, cada vez más grande. A pesar o aún bien. Y cuando, pues, digamos, no lo busquemos expresamente, se va a ir dando. Se va dando. Y aparte de esta contribución inicial fundamental, como lo señala de don Eugenio, de sentar esas bases, de establecer esas bases en la organización, ¿hubo a través del tiempo algunos otros ingredientes que pudieran decir han sido las causas de este desarrollo, de este crecimiento, en su filosofía, en su espíritu de trabajo, en sus políticas institucionales, que abonaron aún más la idea original dada por don Eugenio? Es indudable. Ciertamente he puesto el dedo indicando que quizás el hecho de que don Eugenio pusiera las condiciones siempre más adecuadas para el crecimiento de una idea, que la respuesta que da la cultura que lo rodea, o las instituciones que rodean, o el público mismo tiene que ver. Posiblemente el hecho de que se nombrar como directivos X personas que a su vez seleccionan cierto profesorado, que existen adicionalmente pues ciertos directrices y condiciones también para descripción de su alumnado, son respuestas a la creación de una idea, y que todas estas circunstancias externas, ¿verdad? Pues fueron favorables, ¿verdad? Pero me da la impresión, ¿verdad?, de que solamente son el complemento de un germen que ya existía. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Guillermo Maldonado Santa Cruz por sus comentarios, por su visión, por su experiencia y sus vivencias en el Tecnológico de Monterrey. Maestro, muchísimas gracias. Quizás quisiera agregarle unas 2 o 3 palabras, ¿verdad?, para complementar sus preguntas, ¿verdad? Es el hecho de que vine al Tecnológico porque el Tecnológico, a pesar de sus modestos orígenes, teníamos todo el mundo la impresión de que iba a ser una de las grandes empresas de don Eugenio, de alguna manera, porque yo sentí claramente, ¿verdad?, que como economista recién graduado y además como licenciado en Derecho, podría yo encontrar en el Tecnológico un campo más adecuado para mi desarrollo personal. Y en efecto, ¿verdad?, considero que
mi formación, la formación que yo recibí en el tecnológico, que no venía formado, que carecía de muchas cosas, y que el tecnológico me permitió, porque ya lo tenía en sí, ¿verdad?, todas las condiciones necesarias, ¿verdad?, para darme disciplina, permitirme el desarrollo, estimular mi crecimiento personal. Siento que los casi 50 años que he dedicado al tecnológico me hicieron una persona útil a mí mismo y a la sociedad, que sin haber pasado yo por el tecnológico, ¿verdad?, muy otro y lamentablemente muy pobre hubiera sido mi destino. Me siento orgulloso, en otras palabras, de haber hecho una carrera en el tecnológico y de encontrar en cualquier rincón de México un exalumno que siempre me hablan no solamente con gran respeto, sino con mucho cariño. Lo cual pues simplemente no fue más que un resultado de la interacción entre una persona que empezó en forma muy modesta y cómo su formación adquirida a través del tiempo en el tecnológico le permitió pues crearse una aureola, un ambiente adecuado para su desarrollo personal, gracias al tecnológico. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Muchísimas gracias.